Dios le bendiga en este precioso día. Es el deseo de mi corazón, esperando que estén gozando de las bendiciones y las maravillas que el Señor Jesús nos ofrece cada día a nosotros, sus hijos. En nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios, vamos a tener una corta reflexión sobre el versículo de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y dice la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. De este modo, lo que el versículo nos dice es que toda la Biblia fue inspiración de Dios, que las sagradas escrituras fueron inspiradas por Dios. Si anhelas conocer a Dios, si añoras tener una relación profunda con Jesucristo, si quieres saber lo que Dios quiere de ti, entonces tienes que hacer más que solo leer la Biblia. Tienes que relacionarte con el Dios de la palabra personalmente, absorbiendo su mensaje y dejando que Él grabe su verdad en nuestros corazones, en tu corazón, en tu mente y en tu vida. La Biblia es la palabra de Dios, es nuestro manual de instrucciones y nuestro mapa para la vida. Debemos de entender lo que la Biblia nos dice, si no, no nos servirá de nada leerla o estudiarla. Cuando leemos la Biblia necesitamos las herramientas adecuadas para poder captar las verdades de Dios en nuestros corazones. Y todo comienza con la oración. La Biblia no es un libro cualquiera. Este es un libro de Dios y el Espíritu Santo tiene que iluminar sus verdades a nuestros corazones. Es por eso que el primer paso para estudiar la Biblia es la oración. Sin la oración no podemos interpretar adecuadamente la palabra de Dios. Si no oramos, no vamos a poder interpretar. Si no le pedimos a Dios cuando vamos a leer la Biblia que nos ayude a entenderla, que nos ayude a interpretar cada versículo, cada texto, cada contexto que leamos, de nada nos va a servir. Tenemos que pedirle a Dios entendimiento espiritual para comprender lo que nos dice cada versículo de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Habiendo visto que Dios es el autor de la Biblia, una pregunta obvia es: ¿y cómo la escribió? Y añada a esta una pregunta que muchos hacen: si Dios es el autor de la Biblia, ¿cómo es que fue escrita por Pablo, por Juan, por varios hombres? De nuevo, no podemos obtener respuestas válidas si no buscamos en el libro. Entonces, no podemos tener respuesta a estas preguntas. ¿Cómo fue escrita la Biblia? ¿Quién escribió la Biblia? Si la Biblia fue inspirada por Dios, ¿por qué la escribieron 40 hombres? Si fue inspiración de Dios, si fue escrita por Dios. Estos hombres que escribieron la Biblia fueron inspirados para escribir cada palabra de las que ahí están escritas. Cada palabra que aparece en las Sagradas Escrituras fueron inspiración de Dios. Pero Dios usó a estos hombres para que la escribieran. En 2 de Pedro 1, 20, 21, dice la palabra: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estos hombres hablaron y escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo inspirados por Dios para que escribieran cada capítulo, cada versículo que hoy aparecen en las Sagradas Escrituras. En cambio, fue mediante revelación. En otras palabras, Dios le dijo a Pablo qué escribir y Pablo se sentó y lo escribió. Por tanto, ¿quién escribió Gálatas? Pablo. ¿De quién son las ideas y las firmas que lleva Gálatas? De Dios.
por lo cual Dios es el autor, lo que solo usó a hombres para que la escribieran, pero guiados por él. ¿Qué fue lo que hombres como Pablo y otros escritores de la Biblia y los demás contribuyeron a la Biblia? Fueron escritores que escribieron, valga la redundancia, lo que el autor, que es Dios, les dijo que escribieran. Por eso la Biblia, aunque fue escrita por muchos, tiene un mismo autor, tiene un mismo autor. Aunque fue escrita por varias personas, por varios hombres, tiene solo un autor, que es Dios, que es quien dio la inspiración para que fuera escrita esta palabra. Toda la Biblia o escritura es alada por Dios y fue escrita por gente que fue inducida por Dios. Esto es por revelación. Para estudiar la Biblia necesitamos usar 3 principios importantes: la observación, la interpretación y la aplicación. La observación abre nuestros ojos a lo que el texto está diciendo. La interpretación abre nuestra mente a lo que el texto significa. Y la aplicación abre nuestros corazones para descubrir lo que el pasaje significa para ti y para mí, personalmente, y aplicarlo a nuestra vida diaria. Cuando sabes lo que Dios dice, lo que Él quiere decir y cómo llevar sus verdades a la práctica, estaremos equipados para toda circunstancia de nuestra vida. La aplicación fluye de una observación a fondo y de una interpretación correcta cuando alguna palabra o pasaje hace impresión en nuestras vidas. Hace impresión en ti, hace impresión en mí, hace impresión en nuestra vida diaria de lo que nos está pasando, que nos está hablando a algo que estamos viviendo o hemos vivido, una prueba que estamos pasando, una necesidad por la cual estamos pasando. No importa cuánto sepamos acerca de la palabra de Dios, si no aplicamos lo que hemos aprendido de la palabra de Dios, entonces la Escritura nunca va a beneficiar nuestra vida. Por tanto, la Biblia, por ser la palabra de Dios, la misma voz de Dios, es nuestra única regla de lo que debemos creer, nuestra teología y de cómo debemos vivir. La palabra de Dios va por encima de la opinión popular, la opinión de los psicólogos, sobre mi propia opinión, sobre tu propia opinión. Va por encima de todo y prevalece sobre todo lo que es contrario a la Biblia. Muchos reyes, muchas personas, muchos hombres han tratado de destruir la Biblia por muchos años, pero nunca han logrado destruirla. Se dice que es uno de los libros más vendidos en el mundo entero. Es uno de los libros más leídos en el mundo entero. Es uno de los libros que casi ha sido traducido a casi todos los idiomas. Es un libro muy importante y por mucho que traten de destruirlo, más fuerza coge, porque este libro no es cualquier libro. Este libro es las Sagradas Escrituras. Este libro es la palabra de Dios. Este libro es inspiración de Dios mismo y nadie podrá destruirlo. Pablo, luego de señalarle a Timoteo, el recipiente de esta carta, que toda la Escritura es inspirada por Dios, le dice a él y a nosotros que ella es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, con miras a qué, a fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, que somos hijos de Dios, es decir, en primer lugar, el ministro, sea perfecto, completo,
enteramente preparado para toda buena obra. Fijémonos bien lo que Pablo nos dice. Las escrituras, por el hecho de que son inspiradas por Dios, son útiles. Su utilidad se basa en el hecho de que han sido dadas por inspiración. Es porque son inspiradas, son útiles. ¿Qué quiere decir el apóstol con que ella es útil? La palabra útil en el griego significa útil, beneficiosa y ventajosa. Es decir, sirve para el propósito para el cual ha sido dada. Y el propósito para el cual ha sido dada ha sido para enseñarnos, para guiarnos en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo. De esto, hermanos, podemos ver que las escrituras son necesarias no para Dios, quien es omnipotente, y no hay nada difícil para Él. Son necesarias para nosotros, su pueblo, para ti, para mí, para todos aquellos que hemos decidido servir al Señor y seguirle. Son necesarias para nosotros, porque como hijos de Dios tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras. Si no leemos la Biblia, si no escudriñamos las Sagradas Escrituras, si no estudiamos la palabra de Dios y si no oramos, de nada nos sirve. Es como un carro, si no le echas combustible no puede caminar porque necesita el combustible para caminar. Es como una persona, si su corazón no funciona, su cuerpo no funciona, porque el corazón es vital para la vida. El corazón le da vida al cuerpo. La palabra de Dios nos da vida a nosotros. Por eso es útil para nuestra vida, porque sin la palabra de Dios y sin la oración nos perdemos y nunca vamos a saber y nunca vamos a entender lo que hizo Jesús por nuestras vidas. Y nunca vamos a llegar a ser un verdadero siervo o sierva, hijo o hija de Dios. De esto podemos señalar por qué las iglesias evangélicas rechazamos los libros apócrifos o deuterocanómicos de la Iglesia Católica. Porque no los utilizamos en la iglesia, porque no son inspirados por Dios y por tanto no son útiles para establecer la verdad en nuestras vidas. Como no son inspiración de Dios, no los necesitamos, no necesitamos estudiarlos ni leerlos. Por eso los rechazamos y no aparecen en nuestra Biblia. Porque a veces las personas preguntan por qué estos libros no aparecen en esta Biblia, si en la Biblia católica aparecen, pero en nuestra Biblia evangélica pentecostal no los necesitamos, porque no son útiles para la vida del creyente, porque no fueron inspirados por Dios. ¿Para qué los necesitamos si no son inspiración de Dios? Amado hermano que me escuchas, amado amigo que tal vez estás escuchando, estás viendo esta corta reflexión en este día. Yo te exhorto a que si eres un hijo o hija de Dios y tienes tu Biblia en un rincón y solo la abres el día que vas a la iglesia y solo escuchas y lees los versículos que leen en la iglesia, o cuando el pastor se para en la iglesia a leer el mensaje y lee el versículo al cual se va a referir para dar la predicación, el mensaje de ese día del culto, yo te exhorto a que no tengas tu Biblia cogiendo polvo, porque quiero decirte que en las Sagradas Escrituras está la respuesta a muchos problemas, a muchas cosas que tú y yo debemos de saber, a muchas respuestas. Porque cuando estemos pasando por pruebas, por necesidades, podemos buscar en las Sagradas Escrituras y allí vamos a tener la respuesta. Cuando Jesús fue tentado por el diablo, Jesús citó las Escrituras y dijo: escrito está. Cuando venga la tentación a nuestras vidas, a tu vida, a mi vida, cuando venga la prueba, cuando venga el dolor, cuando venga la angustia, busquemos la palabra y recordemos estas palabras que dijo el Señor Jesucristo: escrito está.
Dice la palabra de Dios que no hay nada imposible para aquellos que servimos a Dios. No hay nada imposible para los que hemos creído en Dios. Yo te exhorto a que recuerdes, a que escudriñes, a que leas cada día la Biblia, porque ella te hará crecer como cristiano. La Biblia te hará crecer como hijo de Dios. No solamente vas a entenderla, no solamente vas a saber lo que dice, sino que vas a crecer espiritualmente leyendo las Sagradas Escrituras, porque ahí es donde está la verdad. No basta con leerla el día que vayamos a la iglesia, al culto. Es necesario leerla todos los días, es necesario escudriñarla, es necesario buscar, porque cada día que leemos las Sagradas Escrituras vamos a aprender cosas nuevas y vamos a entender cosas que tal vez no entendíamos. Cada día que leamos las Sagradas Escrituras vamos a entender y vamos a aprender cosas nuevas y nos hará crecer aún más espiritualmente y nos hará más fuerte espiritualmente. Dios te bendiga y te guarde en este precioso día. Es el deseo de mi corazón. Si esta palabra, si esta corta reflexión te gustó o te sirvió de algo, te invito a que dejes tu comentario, a que te suscribas al canal y compartas el video con tus amigos. Y recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Dios te bendiga y te guarde en este hermoso día. Es el deseo de mi corazón.